Boa tarde de novo a todas as que viñestes á anterior palestra e as que vos incorporastes agora. Nesta segunda charla das xornadas que organizamos, que seguirán mañá e pasado mañá, contamos con Aritz Bell, un mozo organizado na Leina, que é o espazo xuvenil do sindicato intersindical Confederación Intersindical Catalana, e concretamente delegado de persoal na súa empresa, que é IKEA, ben coñecida por todas nós. Contamos con esta charla precisamente para coñecer un pouco a realidade doutro ponto do Estado, pero sobre todo para coñecer como opera sobre todo para coñecer como funciona un espazo xuvenil nun sindicato, que é unha experiencia que a nos non nos é tan próxima aquí na Galiza. Entón, benvido, e voulle lanzar algunhas preguntas que fixemos desde o grupo de organización das xornadas. Paso ao castelán. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió, cómo se organizó Leina, el espacio, y tras qué debates o por qué se siente la necesidad de hacer un espacio juvenil en el sindicato? Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y por estar hoy aquí en pleno julio y seguro que vosotros aún con un poco de resaca de vuestro Día de la Patria Gallega, con esa resaca de lucha que todos tenemos siempre después de nuestras diadas. Y bueno, yo tengo que reconocer que hoy estoy un poco con el síndrome del impostor, quizás es la vez que más síndrome del impostor he tenido en una charla, porque al final vengo a explicarles a gallegos algo y especialmente a gallegos independentistas, algo de sindicalismo, ¿no? Que es como si me hubiesen invitado miembros del Partido Demócrata Americano o el Republicano a explicar cómo se da un golpe de Estado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por darnos esta ventana también y para explicaros un poco pues, algo de nuestra realidad y espero que os pueda ser muy útil, ¿no? Respecto a cuándo nacemos, pues yo creo que tenemos que separar y por qué debemos de separar tres etapas, ¿no? Leina como tal nace a finales de los años 90 o a mediados de los 90. Debemos recordar que Intersindical nace a principios de los 90 como tal, porque antes estaba dividida en otros sindicatos, entonces nace bastante parejo al sindicato madre, por decirlo de alguna manera. Pero tiene dos refundaciones posteriores, ¿no? Luego tiene una refundación en 2008, 2009, 2010 a causa de la crisis, os presento mi encantado reloj. Y luego tiene otra refundación en 2017, pero no directamente a causa del referéndum de independencia que se celebró aquí en el Principado, sino que es anterior, o sea, coincidió en el tiempo la refundación del sindicato o de las juventudes del sindicato con todo el momento que estaba en el país, o sea, de hecho, seguramente se formó en el mejor momento posible, ¿no? Entonces, un poco ¿por qué nace Leina? ¿No? Pues realmente porque ya en los años 90 había quien hacía la lectura de los sindicatos se están quedando anquilosados, no son capaces de acercarse a la gente joven no los ve como útiles y hay que hacer algo, ¿no? Además, recordemos el contexto de los años 90, en el año 94 se legalizan las empresas de contrato temporal, quizás lo más destacable, pero reformas laborales, alguna huelga general, pero bueno, un proceso muy de precarización total del trabajo, no solo ETT, se normalizan los contratos basura, se normalizan contratos temporales, se normalizan los contratos a tiempo parcial. Bueno, es un momento difícil y en el que, por tanto, tiene todo el sentido del mundo la creación de espacios juveniles, ¿no? Claro, es que al final, en nuestro caso, ¿no? En el caso de Països Catalans, pues a nivel de Països Catalans, es que el sindicalismo para la gente joven era una cuestión extraterrestre completamente, ¿no? Es que realmente pues era esa cosa que sí que venía, que había sido muy importante en la lucha antifascista contra la dictadura del general Franco, pero bueno, realmente la gente no se lo sentía suyo, ¿no? Y además con todo un proceso de desindustrialización que nosotros vivimos, que vosotros también podéis dar fe, y de hecho podéis dar fe por desgracia en presente, nosotros también, bueno, pues eso también cambia un poco las reglas del tablero, ¿no? Y como sindicato a nivel general, intersindical, hace la lectura de que es necesario para cambiar y para llegar a la gente y sobre todo para luchar por los derechos de la clase trabajadora y se da cuenta que el cómo se estaba funcionando en este momento pues no era correcto. Entonces, por un ámbito se empieza a creer que son fundamentales las uniones territoriales, ¿no? El cómo organizamos a esa gente que trabaja en centros de trabajo de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 trabajadores. Ya os ha dicho la compañera
en la charla de antes, ¿no? Que es que al final hasta 50 trabajadores no puedes montar un comité de empresa. Entonces, ¿cómo organizamos a esa gente? Porque el elemento del enlace sindical sí es útil, pero no es lo mismo, es muy diferente, estás mucho más expuesto, ¿no? Y eso cuando lo consigues organizar, digamos. Entonces, bueno, pues eso, el cómo somos capaces de representar a esa gente. Entonces, por una banda, pues uniones territoriales, y claro, es que precisamente quién está trabajando, ¿no? En estos centros, pues sí, hay gente que estará trabajando en peluquerías, que estará trabajando en bares, pero es que la gente joven está trabajando muchísimo en centros de trabajo muy pequeños, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues también se hace necesaria la creación de un espacio juvenil propio que sea capaz de hablar de las problemáticas propias de la juventud y que sea capaz de dirigirse a la juventud. Es un poco así como nacemos y en 2017, pues un poco en esa línea, ¿no? Después de la gran recesión de 2008, pues se hace más evidente que nunca que los jóvenes están jodidísimos, que es así, que necesitamos organizarnos y que tenemos que dar respuesta a eso y que al final, aunque bueno, esto creo que lo contestaremos después, el problema es que los sindicatos, tal y como están montados, son estructuras para un trabajador de entre 40 y 60 años y tiro corto, yo podría hablar entre 50 y 65 años a jornada completa. Y esa no es la realidad, por desgracia, que tenemos hoy en día. Y en relación con un aspecto así más, no interno, pero sí organizativo, ¿qué relación tiene el espacio juvenil con la estructura sindical o si a nivel comarcal o sectorial, cómo se organiza este espacio? Vale, a ver, nosotros, yo insisto, también la Intersindical es un sindicato que ha crecido mucho para donde veníamos, entonces aún estamos en un proceso de redefinir estructuras y todo, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y Leina no se escapa de esto. Dicho lo cual, nosotros somos una organización propia, ¿vale? O sea, tenemos CIF propio para entendernos, pero sí que es verdad que nos encuadramos completamente dentro de la estructura. Es decir, nadie paga la cuota de Leina. No, la gente paga su cuota a la intersindical, que tiene una casillita en la que tú marcas que eres de Leina, pero por decirlo de alguna manera no tenemos por no tener creo que dinero, o sea, lo que hacemos es pues le pedimos dinero a la Inter, generalmente nos da para cuando necesitamos hacer cualquier cosa y hasta ahí luego, pues orgánicamente sí que es verdad que una persona de Leina forma parte del secretariado de la intersindical, ¿vale? Y luego tenemos también representación en el Consejo Nacional de la Intersindical, que es como este órgano de representación de todas las sectoriales y todos los ámbitos laborales, aparte de las territoriales, que tenemos 3 representantes, ¿no? Y aparte de eso, ahora que estamos en este proceso de expansión masiva, diría, del sindicato y sobre todo que lo estamos haciendo un crecimiento a través de las uniones territoriales, se intenta, esto estatutariamente no está recogido, pero se intenta y generalmente allí donde hay gente se hace, que haya alguien dentro de los secretariados territoriales de la intersindical. ¿No? De hecho, ya es una cosa natural dentro del sindicato. O sea, al final la gente entiende que de la misma manera que tiene que haber X mujeres en los espacios de decisión de la organización, tiene que haber X jóvenes en los espacios de decisión de la organización y que es absolutamente fundamental. ¿No? Entonces, la manera que tenemos de encuadrarnos es esto. Somos organización propia, pero logísticamente formamos parte de la intersindical y tenemos representación en los espacios de decisión del sindicato. Antes avanzabas un poco los procesos que vive los países, que también es un poco análogo con Galiza, el tema de la desindustrialización y cómo cambió un poco el modelo de trabajo. ¿Nos puedes explicar así un poco a grandes rasgos qué procesos ha vivido vuestro país o qué análisis hacéis de cómo ha cambiado eso? ¿Cómo se queda desfasado el sindicato que nació en un contexto y que ahora parece que no puede adaptarse tanto? Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, que soy de Badalona, es casi insultante, ¿no? Badalona era una de las potencias industriales del Estado español, evidentemente, por lo tanto, de los países catalans, pero bastante. Y ahora yo trabajo en uno de los centros de trabajo más grandes de Badalona, y es un IKEA, ¿no? Y bueno, pues es un drama. Entonces, lo que se vive es una desindustrialización muy severa, aunque quizás menos severa que en otras partes del estado. Creo que quizá menos severa que en Galicia, quizá menos severa que en Cartagena, quizá menos severa que en Euskal Herria, aunque bueno, Euskal Herria aún se han salvado bastante, es menos severa, pero aún así es bastante potente. O sea, es como un degoteo constante los últimos 20, 30 años. Es un degoteo que va siendo poquito a poquito, ¿no? Eso, pues por una parte tenemos desindustrialización, por lo tanto perdemos sector secundario, que bueno, no tanto por la construcción, que lo compensa, pero bueno, ya sabemos que no es nuestro modelo de país, de ninguno de los que estamos hoy aquí sentados.
pero bueno, y tampoco lo recibe el sector primario, que de hecho el sector primario también pierde peso año tras año en Cataluña, entonces todo esto se ha ido al sector terciario, ¿no? El papel que juegan las Olimpiadas, el papel que juega iba a decir la inmersión lingüística, ojalá, el papel que juega la burbuja inmobiliaria en Cataluña es importantísimo. Cataluña, Principado, pero ya no hablemos de País Valencià, ya no hablemos de Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca, que bueno, es un escandalazo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vivimos es un proceso de terciarización muy importante y los últimos años, no solo terciarización, sino que además, pues, falsos autónomos, las empresas multiservicios, las ETTs y todo esto que hacen que si la gente ya estaba desmotivada con el sitio donde iba a trabajar o con su propio trabajo porque no le acababa de gustar su trabajo, ¿no? O Owen Jones hace o sea, hace un buen resumen para mí en Chaps, o sea, en un momento determinado, y no es de lo que va el libro, pero él dice, es que lo que ha pasado ha sido que hemos cambiado trabajos que físicamente eran muy duros por trabajo que moralmente, mentalmente o psicológicamente son muy duros. O sea, realmente el trabajo que yo hago no es duro en términos físicos. O sea, no estoy en un alto horno o no soy tornero fresador en un astillero de Cartagena. Eh, pero sí que es verdad que moralmente, psicológicamente, en aquello que te afecta, en aquello personal, en la salud mental, te afecta muchísimo. ¿No? Porque es duro estar de cara al cliente, porque es duro las condiciones laborales que tienes y por todo esto, ¿no? Entonces, vivimos por una parte ese proceso, ¿no? Ese cambio de trabajo, un trabajo que tú te sientes orgulloso de hacer, un trabajo que haces porque tienes que comer, o porque tienes que estudiar, o porque tienes que hacer lo que sea. Eh, y luego, por otra parte, que no solo eso, sino que además pasamos a una parte de, pues eso, ¿no? Pues cada vez menos trabajadores fijos, cada vez más temporalidad y sobre todo cada vez más parcialidad. ¿No? Que esa soga, porque además te pones esa soga, ¿no? Mi caso, yo trabajo a 16 horas semanales, te pones esa soga de que no te atreves a dar el salto a otra empresa porque pierdes esa poca seguridad de 16 horas, entonces te ves como muy maniatado a la hora de moverte. Y yo creo que lo que tenemos ahora sobre la mesa aquí en Cataluña, en Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca y en País Valencià y Cataluña Nord, pues es eso, básicamente una sociedad desindustrializada, pero además una sociedad precarizada en todos los ámbitos que se puede entender la precariedad. Además de falsos autónomos, que esto ya es, bueno, una cosa que seguramente, y no entro tanto porque todos los conocemos, está en boca de todos, esto se ha distribuido por todo el Estado y por toda Europa más o menos por igual, así que bueno. Y precisamente ahora te iba a preguntar un poco por esas nuevas formas de trabajo que explicabas un poco después de esos procesos que ha vivido el país, que han surgido, bueno, fruto de la globalización, así también los conocemos aquí algunos, ¿no? Falsos autónomos o todo a través de la ETT o así. Y es una de las claves también de las jornadas, de cómo eso impide, o sea, esa atomización y esos centros pequeños y no, esa no relación con la empresa, cómo impide la sindicación y el trabajo. Partiendo de que es complicado para una joven unirse al sindicato, las que se atreven a participar de Leina, ¿qué conformación tiene ese espacio juvenil? ¿Qué formas de trabajo conocéis más y qué podéis, o sea, qué formas de, o sea, qué trabajo podéis hacer a partir de esa composición? O sea, nosotros sí que es verdad que nos movemos, al final también yo creo que hay que ser suficientemente autocrítica, al final la militancia de izquierdas, por desgracia, en todo el Estado es de clase media o gente que es de la clase obrera, pero que dentro de la clase obrera tiene una situación un poco más acomodada, por decirlo de alguna manera. No sé, yo soy hijo de un trabajador público que conduce autobuses, pero que como mínimo tiene un sueldo decente, cosa que ahora muchos no pueden decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues que tienes esta más libertad de movimiento, entonces lo que tenemos sobre todo es gente asalariada, pero dentro de los asalariados, bueno, ahora lo que acabo de decir es una tontería, porque ya se entiende con sindicato lo que tiene gente asalariada, pero me refería a gente que si bien no estamos a 40 horas, pues que tenemos bastantes pues contratos fijos a pocas horas, o sea, es decir, jornadas parciales. Aparte de eso, pues también tenemos muchísimos. Yo creo que incluso más que el primer grupo de trabajadores que son trabajadores estacionales. Es muy habitual, somos muy fuertes en comarcas y ruinas, por lo tanto, pues imaginaos lo que es un verano en la Costa Brava, pues entonces muchísimo trabajo temporal y luego también bebemos mucho, y creo que esto lo hablaremos después, bebemos mucho de Lleura, esto no sé cómo traducirlo, pero vendría a ser ocio. Pero claro, aquí cuando nos referimos a Lleura nos referimos a una cosa específica, ¿no? Que es toda esta gente que mueve pues los monitores de comedores, los de ahora casales en verano, bueno, toda esta gente también incluimos aquí
guías turísticos, también incluimos aquí la gente que está en el Camp Nou, que tenemos sección sindical en el Camp Nou, llevando todo el tema de entradas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poquito de todo, pero sí que es verdad que ahora quizá fuera de lo que es clásico, el típico asalariado y tal, quizá donde más estamos entrando es en esta parte de Eura, que también está bastante precarizado, que también hay mucha empresa multiservicios, mucha ETT y tal. Sí, sí. Bueno, también avanzabas antes que el sindicato se queda un poco desfasado respecto de bueno, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de socialización, de tiempo libre, la carga mental y todo esto. Y precisamente, bueno, tiene sentido que exista un espacio juvenil para aglutinar esa, o que se encargue un poco de esas nuevas formas. ¿Qué campañas o qué trabajo pensáis que funciona bien para, o que os está funcionando para atraer gente que no sea capaz de hacer el sindicato adulto? Vale, a ver, yo creo que aquí hay diversas cosas, ¿no? Una, que hablamos seguramente en otro idioma, aunque la intersindical ya lo está haciendo bastante. O sea, yo creo que no es tanto qué hacemos nosotros mejor que la intersindical, sino qué hacemos nosotros mejor que comisiones y UGT. O incluso que, bueno, CGT quizá no, bueno, yo creo, o Fetico, yo en mi caso, grandes almacenes, pues Fetico y Fasca, ¿no? ¿Qué hacemos mejor que ellos? Y yo creo que lo que hacemos es que los sindicatos, pues eso, están pensados para el obrero de 40 a 65, de 50 a 65, que está a jornada completa, eso no es así. Ahora mismo, por desgracia, ¿no? En la juventud, pues estamos trabajando pues, a 16, a 20, a 25, a 30, si tienes suerte. Y bueno, pues que alguien se tiene que dirigir a esta gente, ¿no? Y alguien tiene que hablar en defensa de esta gente. Yo que sé, por ejemplo, mi centro de trabajo, mira, pensaba que iba a hablar más de mi centro de trabajo, quizá luego después las preguntas, ¿eh? Y aprovecho para vender mi libro, pero es que claro, es que en mi centro de trabajo, eh, para que os hagáis una idea, si estás a menos de 20 horas a la semana, solo tienes los sábados de tus vacaciones. O sea, no tienes ni un sábado. O sea, yo tengo, o sea, ahora porque estoy ampliado en verano, ¿eh? Pero si no, yo tendría 4 o 5 sábados fiesta al año, ¿no? Esto es una cosa de la que los sindicatos grandes no estaban hablando. Porque ¿quién está a menos de 20 horas en IKEA? Los trabajadores de menos de 30 años. Y ya está, entonces ellos no se refieren a esta gente, ¿no? Claro, en el momento que entramos nosotros, pues ya empezamos a hacer un poco bullir l'olla, que se diría en catalán, ¿no? A hacer, pues, hervir la olla y que se empieza a hablar del tema, incluso que ellos tengan que comprar una parte de nuestro relato, de hostia, es que aquí está pasando esto, ¿no? Y joder, está pasando y no estamos haciendo nada. ¿No? Entonces, eso por un lado. Entonces, respecto a qué hacemos, o sea, o qué podemos hacer mejor que la intersindical, o me podrías repetir la pregunta para ligarla bien ahora. Sí, ¿qué trabajo específicamente juvenil hacéis Vale, para precisamente atraer ese vale. sectores? Entonces, está esa parte de trabajar en sectores que históricamente el sindicato no trabaja, porque el sindicato pues prioriza unos elementos, quizá donde hay más trabajadores, quizá donde eh, tiene más que rascar, ¿no? Donde es más fácil crecer, porque ahora estamos en una fase muy, muy expansiva. Nosotros, claro, también tenemos una parte de que, pues bueno, la gente o los ámbitos en los que se mueve el sindicato son diferentes a los que se mueven, a los que nos movemos nosotros, los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe una sección sindical en el Camp Nou? Pues porque mucha gente próxima a nosotros, amigos nuestros, trabajaban allí. Militantes, incluso organizaciones políticas, trabajaban allí. Vamos a buscarlos, vamos a hacer que entiendan esto, ¿no? Y Eura, es que Eura es un escándalo. Y Eura nosotros, para las huelgas generales que hicimos en el octubre catalán y posteriores, ¿no? Todo lo que es respuesta al octubre catalán, sentencia, juicio, sentencia y todo esto, además de las huelgas feministas, nosotros habilitamos un teléfono de dudas. ¿No? Típicas dudas que si alguna vez, porque hace mucho, ¿no? Que no sé cuánto hará vosotros que no hacéis huelga general, pero a nivel de Estado conjunto, o una huelga que podamos hacer todas las naciones sin Estado del Estado español, pues hará bastante que no hacemos una conjunta. Pero bueno, si alguna vez tenéis una, hacedlo, da muy buenos resultados. Y las preguntas siempre eran las mismas, ¿no? Que es cuánto perderé, puedo hacerla, mi jefe me dice que no puedo hacerla, no sé qué, tengo derecho, hace falta que exista una sección sindical para que yo pueda unirme a una huelga general. Y era muy bestia porque más o menos vas hablando con la gente, hay buen rollo, te habrá algún fachilla para insultarte, te llama alguno por la noche para amenazarte y tal. Pero aparte de eso, te das cuenta que te abren muchísimas personas, a lo mejor 200 o 300 personas, pero es que te das cuenta que te han abierto 50 euros. Es que mi empresa me dice que no tengo derecho a huelga, es que mi empresa me dice que si no hay sección sindical no tengo derecho, es que me dice
que me van a descontar, y te van a descontar el triple de lo que en realidad te tienen que descontar, es que me han dicho, ¿no? Y ahí te das cuenta de, hostia, es que qué está pasando aquí, ¿no? Y precisamente el hecho este de crear un canal con todas las comidas del mundo, porque no solo nos habrían jóvenes, sino un poco más moderno, de, oye, enviando un WhatsApp o un Telegram para preguntarme dudas, hace que mucha gente se te acerque, ¿no? O sea, y esto no lo había hecho nadie aquí. Y es una tontería como abrir, o sea, como ir a comprarte una sin prepago por 5 pavos, ¿no? Y que la gente te diga sus cosas. Y luego se sigue funcionando y ahí yo, de hecho, lo llevo yo en mi móvil, ¿eh? Y te van llegando, te van llegando dudas y te vas acercando a personas, ¿no? Y luego otra cosa que nos ha afectado mucho, y esto es una cosa que yo creo que hoy tendríamos que marchar con esta idea, aunque yo realmente no sabéis lo contento que estoy, de ver que CIGA tiene 2 afiliados que son representantes de personal en su centro de trabajo, pero bueno, una cosa que tendríamos que salir hoy es que los primeros que tenemos que estar afiliados somos nosotros, ¿no? Y esto es una herramienta que EINA hace muy bien, ¿no? En EINA participa gente de diferentes partidos de independentistas y de izquierdas, y yo creo que hemos sido capaces de hacer ver a la gente que, bueno, tienes que estar afiliado. No tanto como nos gustaría, porque nos gustaría tener muchos más afiliados. Es que, joder, si la gente de las juventudes políticas en Cataluña se afiliase todas a intersindicales, que tendríamos 1.000 afiliados más o 1.500 más, ¿no? O 2.000, ¿no? Y nuestros datos, que somos un sindicato de 5.000, pues sería la hostia, no tener 2.000 personas más. Entonces hemos cumplido un poco esa función de hacer que mucha gente vea que se tiene que afiliar, porque tú cuando estás formando parte de una juventud y de una organización juvenil política, te queda clarísimo que si vas a la universidad, tú participarás en la asamblea de facultad o participarás en un sindicato de estudiantes. Te queda clarísimo que vas a participar en una asamblea feminista, te queda clarísimo que vas a participar en no sé qué coordinador ecologista cuando salga no sé qué en tu territorio, o que vas a participar en alguna organización LGTBI, o que vas a participar en cualquier cosa antirracista. Pero en cambio, cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, muchas veces nos quitamos el sombrero y dejamos de ser militantes en el espacio. Y aquí hay que entender que hay muchas realidades, que muchas veces se tiene miedo a qué te puede pasar si te organizas o si te dejas de organizar, y que, bueno, esto hay que respetarlo en cada persona, pero aquellos que estamos fijos, aquellos que más o menos tenemos una situación que nos podemos permitir, que somos muchos, deberíamos de estar participando todos sindicalmente y deberíamos llevar nuestra militancia también al centro de trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que esto es una cosa que sí que estamos haciendo muy bien como EINA, ¿no? Que la gente de las juventudes entienda que se tiene que afiliar sindicalmente y entienda que tiene que llevar la militancia también a su centro de trabajo. Y os digo una cosa, es muy duro, y he visto la parte final de la charla de los compañeros. Hostia, a veces es duro, es muy duro a veces, pero otras veces mola mucho. Cuando ves que compañeros que no estarían participando políticamente participan políticamente porque tú estás ahí, cuando ves que ese compañero luego va a la facultad y se apunta a la asamblea de facultad porque entiende el sentido de la militancia, eso también es muy bonito, eso también reconforta mucho y eso mola muchísimo. Y es una misión muy importante que también debemos de cumplir, más allá de lo que podamos conseguir en los comités de empresa, que ya os digo, yo es poco, yo que trabajo para una multinacional, que además todas las decisiones se toman en Intercentros, que es en Madrid, que evidentemente no tenemos el mínimo para formar parte de hecho ni UGT tiene el mínimo para formar parte del comité de Intercentros, imaginaos nosotros, pues bueno, aunque no puedas decidir mucho, pues creas un espacio de contrapoder y eso es muy importante. Sí, aquí también, y aprovecho también para meter la cuña publicitaria, en la parte de mañana hablaremos también de por qué es necesario sindicarse simplemente siendo trabajador, o sea, potencial trabajadora. No tienes por qué estar ocupada actualmente, sino que el sindicato es una herramienta que te va a proteger. Y precisamente eso que comentabas tú, hasta que una camarada o una compañera se afilia, no eres consciente de que ese espacio existe y que hay que nutrirlo, y nosotros los militantes las que primero tenemos que hacerlo. Entonces, también en ese camino, un poco estas jornadas de formación y un poco la iniciativa que queremos trasladar. Y ahora ya te hago la última pregunta de la batería que teníamos preparada, y es ¿qué trabajo, qué campañas estáis ahora inmersas o bueno, eso, qué trabajo de la EINA estáis haciendo ahora? Vale, ahora vamos trabajando muy de rachas porque precisamente como el sindicato está en esta fase de crecimiento, pues estamos participando bastante del sindicato en sus diferentes espacios, ¿no? Pero pese a ello vamos haciendo alguna campaña propia, entonces aparte de lo típico, ¿no? De pues viene el 1 de mayo, tenemos que hacer no sé qué, viene el 8 de marzo, en nuestro caso hemos hecho huelga, seguimos haciendo huelga, no sé si es el caso también de CIGA, pero nosotros hemos seguido haciendo huelga
este 2021 y antes, cuando otros sindicatos ya se habían bajado del carro. Entonces, más allá de los días importantes, entre comillas, los días que tenemos todos marcados en el calendario y muchos en el corazón y en la memoria, aparte de eso, siempre en Navidad hacemos campaña, es importante la campaña de Navidad porque realmente es una época de mucha estacionalidad, de mucha precariedad que la gente nos consciente, entonces campaña de Navidad, luego alguna campaña con hostelería, todo lo contrario, en verano pues hostelería a muerte y trabajando en esa línea, luego con todo el tema pandémico pues hemos tenido que cambiar un poco y de hecho ha cambiado bastante el escenario de pre-pandemia y post-pandemia, pero bueno, en el post-pandemia pues toda una parte de que reclamamos y aquí entra renta básica, aquí entra regularización de los inmigrantes que ahora mismo se consideran ilegales a ojos de la racista ley de extranjería española, ¿no? Y más cosas que podéis encontrar en nuestro Twitter, pues toda una serie de reclamaciones. Ahora como sindicato, también como juventudes, la exigencia de la reducción de la jornada laboral a las nosotros decimos entre 30 y 35 horas, que se tenga que estudiar y que nos digan cuánto tenemos que trabajar, pero reducirla porque es una necesidad, porque tenemos que trabajar, tenemos que repartir el trabajo y un poco en lo que estamos ahora es esto, ¿no? Pues un poquito, pues campañas que más o menos son reaprovechables, que vamos sacando cada cierto tiempo, una parte un poco de línea ideológica y luego pues a intentar hacer llegar el sindicato a los máximos sitios posibles. ¿No? Y para completar una cosita, antes decías precisamente, no he hecho esto de la importancia que la gente entienda que tiene que estar afiliado, o sea, solo como potencial trabajador, es que completamente. Y aquí es donde tienen sentido las uniones territoriales. Tú estás en paro, tú eres un trabajador de temporada, bueno, en tu unión territorial seguro que se va a necesitar ayuda, porque un compañero que tenga no sé qué problema en un sitio pequeño seguro que te va a necesitar. Y eso es fundamental. Entro ya con las preguntas que hacen desde el chat y tiene alguna así, relación con lo que comentabas ahora. Y concretamente aquí preguntan qué respuesta ofrece Leina frente a las condiciones específicas de brutal precariedad y sobreexplotación de la juventud trabajadora. Comentabas un poco lo de la reducción de la jornada laboral. Esta es la parte más ideológica, ¿no? Bueno, nosotros, básicamente, y esto es que al final esto es una parte de Leina, otra parte de programario estricto del sindicato, ¿no? Reducción de jornada, lo que decíamos antes, pues es bastante fundamental. Luego la otra, acabar con las ETTs, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre tengo la alegría esta de que siempre estamos no en contra de la reforma laboral de no sé qué año, de no sé cuántos, y ahora cuando hablamos de reforma laboral, pues hablamos de la de 2011, 2012, si no me equivoco, o 2010, 2012, en contra de tal, no sé qué, en contra de... Y lo que tenemos que ser es muy claros y creo que a veces nos falta una parte muy positiva de, no, nosotros es que lo que queremos volver es ahora no sé si es 1988 o 1984. El contrato es un contrato de 40 horas fijas, punto. Que evidentemente habrá cosas que podemos hablar, de a lo mejor alguna cosa que se tiene que cambiar, porque ha cambiado, porque ya nos va bien que cambie, pero tenemos que venir aquí. Tenemos que venir a que todo el mundo, por defecto, esté a jornada completa, fijo y punto, y tenemos que volver aquí, ¿no? Luego, aparte, pues otras cosillas, pues toda la parte de movimiento feminista, pues aquí entramos mucho, ¿no? Toda la parte de igualdad en centros de trabajo, toda la parte de LGTBI también en los centros de trabajo, que es una parte que quizás está más invisibilizada, ¿no? Yo creo que hemos conseguido visibilizar todo el tema de las violencias machistas dentro de los centros de trabajo, entendida como violencia de género, entendida como, bueno, agresiones, para entendernos, a grosso modo, aparte de toda la discriminación que hay en acceso a puestos directivos, entendida también como suelo pegajoso, ¿no? Pues todo esto. Pero muchas veces la comunidad LGTBI queda al margen, ¿no? Y seguimos viendo gente que no sale del armario en su trabajo, no hablemos ya de la comunidad trans, que en Cataluña, y supongo que allí también tiene un paro de aproximadamente un 70%, cosa que es una barbaridad. También trabajamos mucho, y antes me lo olvidaba en campañas, pero también estamos ahora preparando campaña con gente del sindicato de manteros, que allí creo que no está organizado, pero aquí en Barcelona tiene una fuerza bastante potente y creo que si, bueno, si lo seguís por redes verás veréis que hacen buen trabajo, entonces ahora estamos intentando colaborar con ellos. ¿Vale? Y luego, ¿no? Pues más y siguiendo, ¿no? Pues en esta línea ideológica, espera, es que tenía algo, tenía algo y se me ha ido porque es lo típico que al final acabas defendiendo cada día. Pero bueno, básicamente es que nos situamos aquí, ¿no? En devolver una parte de los derechos que teníamos y aparte ampliar otros, ¿no? Y aquí entra toda la parte de interseccionalidad que es bastante fundamental, ¿no?
También una parte muy importante, que esta ya no la tocamos tanto nosotros, pero que estamos en relación con esta gente, que es un poco la dignificación del campo. ¿No? Porque al final, bueno, de hecho es curioso, pero yo tengo muchas veces la sensación que están mejor organizadas las juventudes de Unió de Pagesos, que es el sindicato mayoritario en el campo catalán, que nosotros mismos. Yo sé que están organizados y hacen un buen trabajo, pero bueno, las condiciones en Cataluña son muy aberrantes, ¿no? En Terras de l'Ebre, que es un territorio de aquí, una veguería de aquí bastante rural, estamos hablando de un 70% del campo abandonado. Estos días los compañeros del campo están protestando por el precio de la leche, las condiciones en los macro mataderos que nos vienen cerdos de todo el Estado español a ser asesinados, pues son deplorables completamente. Entonces la vía ecologista, la vía del cuidado del campo también es importante con nosotros, aunque sí que es verdad que esta parte la trabajan más los sindicatos de países con los que tenemos buena relación. Y ahora con la parte más práctica, preguntan aquí, ¿cuál es la estrategia que tomáis a la hora de actuar en las empresas organizadamente a nivel juvenil? Porque como jóvenes somos las que mayoritariamente nos comemos los contratos temporales, toda la presión que hablábamos en la anterior charla. Es complicado, o sea, es complicado y aquí no vengo a explicar nada diferente, pero bueno, al final yo creo que depende de cada persona. O sea, hay gente que tiene muy claro que a lo mejor ese trabajo no se quiere quedar, entonces aprovecha sus meses para hacer un poquito de agitación, para que aquello se mueva y para aprovechar un poco la onda y ver luego qué podemos hacer. Sí que es verdad que la parte más de lucha, quizá más dura, quizá más en organismos de representación, se hace generalmente en sitios donde ya tenemos los trabajadores fijos, ¿no? Porque es la manera de que te aseguras que como no los van a despedir, o que es más difícil, o que cuesta más, que están un poco más protegidos, los propios trabajadores se sienten más protegidos, porque también hay una cosa que es muy importante: debemos entender las emociones de la gente, entender sus miedos, entender que no es fácil ahora mismo hacer representación sindical, ¿no? Haría falta un cambio, y lo hablábamos en la previa, ¿no? Haría falta un cambio legislativo importante. O sea, es que es absurdo, es que es realmente el sistema de representación sindical que tenemos en la actualidad es una actualización del sistema de representación sindical que existía durante el franquismo, y se ha quedado ahí, se ha quedado a principios de los años 80, ¿no? Entonces seguramente deberíamos también legislativamente, mira, esto es una cosa que quizá me he dejado antes, cambiar la forma de representación que tenemos ahora, sobre todo para adaptarla a los centros pequeños, ¿no? Eso sería fundamental. Entonces, ¿cómo actuamos? Pues actuamos así, y luego lo que actuamos es, pues eso, ¿no? Con una parte muy de activismos en empresas donde somos más pequeños, ¿no? Y a veces pues hay sitios donde pues un compañero no irá porque trabaja allí, pero irán otros compañeros, ¿no? Y es eso, yo antes comentaba, o sea, no aquí, sino en la previa también, que yo, por ejemplo, bueno, pues yo participaba de la intersindical, pero no estaba afiliado porque tenía la duda esta de, a lo mejor saben que me afilio, si me afilio, tal, no sé, entonces tal. Entonces, bueno, yo el día que firmé el contrato, que pasé de contrato temporal a contrato fijo, por la mañana firmé el contrato en IKEA y por la tarde me fui a afiliar a la intersindical. Ya está. Entonces, bueno, contratos temporales, pues entender su situación. A los trabajadores fijos y a los militantes que tenéis fijos, les casi con una pistola a la cabeza decirles, firma la hoja de afiliación. Tomamos nota, sí. La última pregunta que hay aquí es, bueno, que la persona que pregunta le gustaría saber si en Leina notasteis un aumento del interés por la organización sindical tras el 1 de octubre, en el sentido de si esa conciencia nacionalista independentista despertó también un interés de carácter sindical, teniendo en cuenta el pánico laboral que crearon muchas empresas en el momento. Absolutísimamente sí. O sea, nosotros coincidió en el tiempo que se estaba reactivando la Leina con 2017, pero cuando digo que se está reactivando, o sea, quiero decir que llevábamos un año ya trabajando, o sea, veníamos desde el verano de 2016 trabajando en esta reactivación, entonces pues ya nos pilló bien. Pero sí, o sea, la gente, sobre todo la gente de las juventudes políticas, se dio cuenta de, hostia, esto es un drama, ¿no? Y a nivel sindical, o sea, y esto no solo EINA, sino a nivel sindical de todo el sindicato, pasó en todos lados, pasó en todos lados. Bueno, porque era eso, porque es que hablabas con tus jefes y te decían que no tenías derecho a huevo. Es que hablabas con gente de secciones sindicales y te decían, no, no, es que si no lo hemos convocado nosotros, no, no se puede hacer esta huelga, ¿no? Entonces, claro, la situación fue muy bestia. Y luego, además, que yo creo que el independentismo, y el independentismo de izquierdas muy particularmente y muy especialmente, se dio cuenta de que no íbamos a ningún lado sin un sindicato propio. Porque comisiones UGT, que en las previas del 2017, o sea, todo el proceso se movieron muy inteligentemente, ¿no? Y
Y en todo caso siempre han defendido el derecho a la autodeterminación y un referéndum acordado y no sé qué, no sé cuántos, y ahora últimamente han pedido el indulto de los presos, pues bueno, no llega lo suficiente, mucha gente se dio cuenta que no era suficiente, ¿no? Sí que es verdad, y eso yo creo que es positivo, que lo que hemos hecho no ha sido mover unos cuadros sindicales a otro sindicato. No, la gente que está entrando en la intersindical es gente que no estaba participando sindicalmente. Y eso son muchísimos retos, porque es formar a muchísima gente de golpe, además con una estructura muy pequeña como teníamos nosotros, pero a la vez va muy bien, porque lo que estamos haciendo es que los trabajadores participen más y no que los trabajadores participen en otro espacio. ¿No? Y eso es una cosa que es realmente muy interesante. O sea, sinceramente, los X votos que yo saqué en IKEA, hay una parte que sí que hubiesen votado a otro sindicato, yo seguramente hubiese votado a otro sindicato como mal menor, pero hay una parte muy importante que no hubiesen ido a votar porque no les representaba, porque no querían legitimar al sindicato amarillo, porque no querían no sé qué, porque, quiero decir, muy, muy legítimamente también. Entonces, bueno, nosotros hemos notado eso, que ahora la gente pues, participa más políticamente, participa más sindicalmente y eso es bueno, ¿no? Entonces, a nivel de sindicato, pues el sindicato creció bastante. Hemos llegado al 1% de la representación, que comparado con el 30 y algo que tiene CIGA, pues es poquito, pero es que veníamos de estar muy mal y ahora lo que estamos es un crecimiento claro y tenemos esperanzas de cara al futuro. Y sí, fue fundamental el octubre catalán para este despertar, porque además yo creo que el proceso nacional no fue solo nacional, sino que hizo que la gente realmente pegase un golpe y decir, hostia, es que el Estado está claramente funcionando mal, es que debemos de participar más. Y no solo del proceso nacional, también recordemos las importantísimas, brutales, que funcionaron súper bien, huelgas feministas de 2017-2018, si no me equivoco, luego 2019, 2020 y 2021 también, entonces ha habido un año que he dicho mal, pero bueno, fueron muy útiles. Realmente mucha gente tomó conciencia en estas huelgas de que había algo que hacer y que tenía que participar sindicalmente. ¿No? Entonces, sí, el proceso fue brutal y yo creo que nos ha servido para resituar un poco el proceso un poco más a la izquierda y eso ha sido muy positivo y sobre todo hacer ver eso, que los que estamos haciendo que se muevan las cosas, los que estamos haciendo que se transformen las cosas, somos los independentistas, somos la gente de izquierdas, somos los que creemos que existe una sociedad al margen del capitalismo mejor a construir, ¿no? Y eso es importante que la gente lo vea. Y que se pueda hacer sin morir en el intento, ¿no? Que seguimos vivos, que no nos despiden, que pese a la pérdida brutal de derechos que tenemos, aún tenemos algunos derechos sindicales y que hay que aprovecharlos. Y además es un ámbito en el que hay potencial ahora, cuando, bueno, desde fuera no lo sabemos tan bien, pero que se percibe como cierta parálisis después de bueno, toda la onda represiva y así, ¿no? Sí, hay una cierta parálisis porque la gente no sabe hacia dónde tirar y esto es un debate que deberíamos tener en Congreso Nacional, que haremos de aquí poco, creo. Pero bueno, yo creo que lo que ha pasado es que teníamos unas organizaciones de la sociedad civil en la que había gente militando, pero lo que había es mucha gente que pagaba la cuota y ya está. ¿No? O sea, hay organizaciones grandiosísimas en Cataluña a nivel de números, pero es gente que yo me convenció, porque si no, no sé dónde están, también te lo digo, que bueno, que vamos a votar porque, hostia, yo tengo que colaborar con la causa, que es gente que a lo mejor cuando una caja de resistencia para los presos pone, o para los represaliados de diversa índole, es que ponen 50, es que ponen 100 euros, es que, o sea, que realmente es gente que se lo cree, pero que el hecho de participar en un espacio les cuesta más, ¿no? Y el hecho de crear otra ventana de oportunidad, pues ya nos va bien, porque hay gente que a lo mejor, pues de otra manera, no participaría, ¿no? Y eso es guay. Y en el tiempo que estábamos de charla ha llegado otra cuestión. Preguntan también un poco por la implantación geográfica. ¿La intersindical y l'ENA actúan en el conjunto de los países o tenéis otros referentes sindicales fuera del Principat? Ahora, a ver, nosotros lo que nos pasa es que tenemos bastante afiliación en Baleares, que nosotros, o sea, yo siempre, me veréis que todo el rato hago Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, porque es importante entender que ellos se sienten a sí mismos como especificidades nacionales diferentes dentro de una realidad bueno, o nacional aún mayor, que es Països Catalans. Entonces, nosotros tenemos bastante gente de Mallorca y Menorca, porque pasa una cosa, que es un drama que tenemos que solucionar y que los compañeros de Mallorca y Menorca tienen que ver cómo lo solucionan, que es que la gente viene a estudiar mayoritariamente a Barcelona, sobre todo gente independentista o gente de corte izquierdista independentista, ¿no? Y eso, aparte de capitalizarnos allí, hace que tenemos mucha gente de esos sitios, pero que trabajan aquí o que solo van a trabajar en verano allí porque estudian aquí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gente allí, luego en País Valencià estamos un poco peor, ¿vale? Pero
estamos, creo, y ahora a lo mejor me pillo las manos, pero estamos estableciendo relaciones con la Intersindical Valenciana, ¿vale? Que es otro sindicato, pero bueno, con el que tenemos una relación bastante fluida. Y luego, a nivel de Cataluña Norte, no tenemos relación con gente allí, sí que tenemos afiliación y estuvimos trabajando una relación con gente del Partido Comunista Francés, una cosa un poco estrambótica, pero que bueno, es una gente que a partir de 2017 miró para el sur y dijo, hostias, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y que realmente se dieron cuenta. Bueno, es gente que se puso algunos incluso a estudiar catalán, porque era gente que viviendo, bueno, la situación lingüística en Cataluña Norte es, bueno, es curiosa. Y bueno, es gente que se puso a estudiar catalán incluso porque les interesaba mucho el tema, porque vieron que aquí había una opción, o sea que bueno, incluso en ese sentido se abrieron ventanas de oportunidad en Cataluña Norte en 2017. Entonces tuvimos relación con esta gente, hubo buena relación, buen trato, luego ya vinieron los chalecos amarillos y todo. Entonces, bueno, estuvimos un poco ahí. Y en Cataluña es donde estamos un poco más fuerte, en Cataluña sobre todo estamos. Claro, también a nivel de juventud es difícil, a nivel de intersindical nos estamos metiendo en todos lados, básicamente estamos creciendo mucho en industria, mucho en sector público, pero también en industria, porque ahora un proceso que no os he comentado es que esta imagen que nos intenta vender la gente de la izquierda española, que la clase obrera está en el área metropolitana de Barcelona y algunos en Tarragona, aparte de que es absurda, porque un campesino también es clase popular, porque evidentemente el tío que te está recogiendo melocotones y que es asalariado es clase trabajadora, porque evidentemente un tío que trabaja en un bar en la Seu d'Urgell o una tía es clase trabajadora y es proletariado. Pero bueno, más allá de esta imagen que nos quieren vender de que no hay más obreros más allá de la SEAT, ¿no? Que es mentira. Y de hecho estamos ahora montando sección sindical en la SEAT, por cierto. Bueno, más allá de eso, lo que está pasando es que la industria, ahora que se está haciendo más pequeña, se está moviendo a lo que sería la segunda corona y la tercera corona. O sea, no sé, la comarca con menos paro, una de las comarcas con menos paro es la Conca de Barberá, que en la capital viven 5.000 personas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y tiene un 5% de paro, o un 4,5%, ahora con COVID no se mostrará, pero pre-COVID estaba en un 4,5% o 5% de paro, ¿no? Luego si te vas al Ripollès, pues también hay muchas industrias y demás que son sitios, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues esta imagen que tenemos de la catalana o de gente con barretina para entendernos esta cuestión más folclórica, gente que marca mucho la L para entendernos. Y bueno, pues ahí, pues claro, ahí la gente nuestra, ahí son sitios donde en algunos lugares el independentismo tiene un 80% de los votos y sindicalmente no teníamos nada, ¿no? Y pues eso está yendo muy bien a nivel de industria, ¿no? Y a nivel, pues eso, perdón, nosotros estamos muy concentrados en Barcelona precisamente por eso, porque mucha gente cuando va a estudiar en la universidad se acaba concentrando en Barcelona además es mucho más fácil moverse porque, no sé, yo puedo ir a 30 municipios en los que viven 3 millones de personas en como mucho 1 hora y media y pagando lo mismo que me cuesta ir a la universidad o lo que me cuesta ir al trabajo. Por lo tanto, en Barcelona es muy fácil moverse. Luego, comarcas gironines, territorio por excelencia del independentismo, pues también estamos muy bien, las organizaciones juveniles ahí están muy bien organizadas, entonces pues hay margen donde crecer, la comunicación es mejor que en otros territorios, aunque también es más difícil que en Barcelona, como Santo Cataluña, cuando sales de Barcelona es difícil, y luego ahora pues últimamente estamos creciendo en Ponent, es decir, lo que hay alrededor de Lleida, en las que, bueno, pues estamos empezando ahora. Y luego pues, tenemos gente en el Ebro, tenemos gente en otros lados del Principal. Pero a nivel de intersindical estamos en todos lados, a nivel de EINA estamos muy fuertes en AMB, muy fuertes en Girona y empezando en Lleida. Pues que siga esa tendencia al alza. No llega ninguna más, así que cerramos aquí. No sé si quieres comentar algo más. Igual que ha quedado así descolgado. No, yo simplemente eso, agradecer de nuevo que me hayáis invitado aquí. Yo me voy con una alegría, ciertamente, de ver que estos temas interesan, que son necesarios. Y básicamente eso, es fundamental la organización en los centros de trabajo. Nosotros nunca dejamos de ser militantes, lo somos en todos los espacios y también debemos de serlo en el trabajo. Y pese a que a veces es duro, vale la pena. Pois si agora paso de novo galego, pero agradecerche moito a presenza. Nos desde que acreditamos en que o internacionalismo, ademais de visitas rutinarias nos días nacionais nos países ou tal, serven tamén para traspasar coñecemento e para ter unha unidade que bueno, temos inimigos comuns, temos o patriarcado, temos o capitalismo e temos tamén un Estado que
que tamén nos fastidia bastante, con políticas bastante fastidiadas para sobre todo as mozas traballadoras, entón, pois, agradecemos que existan estas relacións entre mozas combativas en moitos puntos do Estado. E agora enganchando xa coa actividade que ven nos próximos días, animarvos a participar mañá, que estaremos contando con compañeiras da CIGA, militantes do Movemento a Revista, a nosa organización de referencia, coñecendo un pouco a información máis práctica que ten que ter unha moza que vai a traballar nalgún momento para enfrentarse ás miserias do capital, basicamente. Coñecer como as persoas que falaron hoxe das súas experiencias necesitan ter esas ferramentas para implementar o sindicato nos seus espazos. E o seguinte día, a quinta feira, ás 7 e ás 9 contaremos con 2 mesas redondas, a primeira para coñecer un pouco experiencias de mozas traballadoras neses espazos super precarizados que falábamos, en ETTs, investigación, bolsas Feuga, etc. E unha segunda mesa redonda onde contamos con compañeiras da CIGA e coa presidenta do SAF Galiza para coñecer as loitas que se deron últimamente no país, no metal, no sector dos cuidados e da limpeza, bueno, creíamos ter contado con máis luitas que están presentes, pero esperamos coñecer como se formaron, sobre todo que potencial teñen e que nos poidamos coller o relevo, que como se chama a propia charla, para estar mellor organizadas, para realmente sindicarnos, como ben dicimos aquí, ainda que non teñamos o interese inmediato, e sermos máis fortes e gañarlle a batalla ao capital. Sen máis, despido a charla de hoxe, esperando que vos tivese gustado.